gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Vamos a presentar de inmediato a nuestro primer speaker. Y como nuestro primer speaker o invitado o conferencista es arquitecto, quiero hacer un micro paréntesis solamente para homenajear a un Premio Nacional de Arquitectura que es responsable de este edificio y muchos otros del edificio de TVN, que es Víctor Gavins, que acaba de fallecer hace unos pocos días. Así que un aplauso, por favor, para uno de nuestros grandes arquitectos. Como les decía, nuestro primer conferencista es arquitecto Alejandro Aravena, arquitecto de la Universidad Católica de Chile. Entre 2000 y 2005 fue profesor en la Universidad de Harvard, donde comenzaron las primeras raíces de lo que sería Elemental, este do tank, fundado en 2001 y del cual hoy Alejandro es director ejecutivo. El trabajo de Alejandro Aravena y Elemental ha sido reconocido, entre otros galardones, con el León de Plata de la Bienal de Venecia el 2008 y también el premio de Gotemburgo a la sostenibilidad del 2017. Un año antes de eso, el 2016, Alejandro Aravena fue ganador del premio Pritzker de arquitectura, el premio más importante que existe en el mundo en esta materia, y fue el curador de la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Desde el año 2020 es además presidente del jurado del premio Pritzker. Alejandro Aravena, por favor, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No podemos estar más de acuerdo con el título de que hay una oportunidad en esta crisis, y lo que preparamos como presentación son varios casos donde tratamos de mostrar qué otra cosa o qué se podría gatillar a propósito de resolver el problema de la vivienda en la línea de lo que está hablando. Ahora, toda esa presentación que es la que hicimos y que es bastante nerd en el sentido de, como son muchos los que tienen que interactuar en el tema de la vivienda, a nosotros nos pareció que podríamos mostrar dónde uno como arquitecto, que al final tiene que hacer un diseño, dónde uno puede hacer la diferencia. Al final hay que llevarlo a forma y esa forma tiene pequeñas claves que un par de kilómetros más adelante pueden mejorar o arruinar esa cadena de decisiones infinitas que finalmente un diseño de una vivienda puede tener. Entonces, trata de mostrar cuál puede ser nuestro eslabón de esa cadena donde el diseño idealmente pueda hacer una diferencia que se verifica fuera del diseño mismo, idealmente en un mejor hábitat y en una mejor convivencia. Pero todo eso, que es la presentación que está acá, justo antes de entrar acá hablando con Tomás Ives y con Sebastián, empezamos a hablar que el verdadero, lo dejamos fuera discutiendo en la oficina porque queríamos centrarnos en esto, pero el tema que en verdad nos tiene tomado hace mucho rato es que, lo dije así en el Congreso de Ciudades, va a ser difícil saber cómo vamos a resolver la crisis, pero al menos tenemos claro que no debiéramos hacerlo igual que como lo hicimos en el último par de décadas. Porque el verdadero problema que resolver la vivienda así produjo fue unas periferias donde hay demasiada gente que no tiene nada que perder y donde la gente no se siente valiosa, no se siente parte, expectativas de vida que son muy bajas, no hay propósito en la vida. Finalmente lo que tenemos ahí es un mundo que prefiero hacer la presentación lo más corta y como no tenemos diapo, tratar de hablar de este mundo que nos tiene ocupado en el último tiempo para encontrar una narrativa o una épica común alternativa a lo que hay hoy. Entonces, dicho eso, un primer caso el desafío va a ser pasar de esta cosa tan específica a una cuestión que le haga sentido a los que no son arquitectos. El punto de esto es, en el primer proyecto que hicimos en Iquique, demostrar que un cuadrado fue mejor que un rectángulo para crear riqueza. ¿Sí? ¿No cambia? Ahí. ¿Por qué importaría? ¿Qué relación podría haber entre geometría y riqueza? Una de las oportunidades que tiene la crisis de la vivienda es que en la medida que la respondamos bien, esto podría ser un motor de desarrollo. Porque la lógica normal de desarrollo es, mira, primero tenemos que ser ricos y entonces el ministro de Vivienda va donde el ministro de Hacienda y le pide plata para hacer una buena ciudad. Pero ese paradigma se podría invertir.
Y hacer una buena ciudad podría ser lo que genera ese desarrollo, lo que gatilla el desarrollo. Por lo tanto, la vivienda o la buena ciudad como causa y no como consecuencia de ser ricos, en la medida que pasen tres cosas. La inversión de ese paradigma de la buena ciudad como creación en vez de consecuencia de ser más ricos, por lo tanto es al revés, sería el ministro de Hacienda el que iría donde el ministro de Vivienda en un mundo como este. Tienen que pasar tres cosas: el correcto Estado de Derecho, un financiamiento adecuado y un buen diseño. Y el buen diseño tiene unas dimensiones específicas. Esto no es algo que hayamos dicho nosotros, esto en verdad es la conclusión de UN Habitat 3 en Quito, que es la agenda urbana que cada 20 años Naciones Unidas fija para el planeta. Y ese que sería el núcleo de lo que se planteó en Quito, que es invertir el paradigma entre desarrollo y buena ciudad, fue el que era director ejecutivo de ese UN Habitat 3, era Joan Clos, exalcalde de Barcelona, médico, y tenía una claridad para convencer, y el rol de los alcaldes era fundamental porque él decía son los alcaldes los que podrían eventualmente llevar a esta inversión del paradigma. Bueno, esto es una de las oportunidades, la primera que está en el hecho que siquiera tengamos una crisis. No tendríamos que hacer 260.000 o 500.000, ya cada uno va dando números cada vez más altos, pero el punto es que mientras más alto el número, si esto se sigue, mayor oportunidad de desarrollo habría. Ahora, eso está en los Quito Papers que escribe la London School of Economics, que escribe Richard Sennett o que escribe Burdett, y uno podría decir, sí, bueno, eso es, no tenemos cómo verificarlo. Bueno, en la práctica a nosotros nos pasó en el primer proyecto que hicimos en Iquique, donde hacer una buena vivienda o hacer una buena ciudad pudo ser un motor de desarrollo, y este es el ejemplo. Veamos un video si es que lo logra hacer correr. Aquí los buenos que vendieron acá la cagaron. Ya van como 30, 40 personas que han vendido sus casas. Y luchamos para estas casas nosotros. Luchamos para que los quedáramos acá. Y esto es una parte central. Si esta casa, así como la tengo yo, cuesta 70 palos. 70 millones y yo la voy a agrandarla. Imagínate. Un departamento en la esquina cuesta 80 palos. Y es más chico que esto. Yo he ido a reparar, yo he ido a pintar departamentos mucho más chicos que el que tengo yo. Mucho más chico. Y la gente que la gente la vendió se va a pegar las puñaladas cuando se dé cuenta que la cagó. Porque aquí es barato. Si yo me podría ir para Santiago de nuevo. Yo me fui 6 meses, me fui a trabajar. No. Es más económico vivir acá. Mucho más económico. Mucho más económico. Económico. Tú te ahorras plata. Pues yo en Santiago no podía ahorrar plata. Aquí yo ahorro plata. Tenemos autos, tenemos de todo. Pues, cosas que yo no habría podido tener en Santiago. La vida bonita que tengo no la habría podido tener en Santiago. Porque yo soy de gente pobre, pues tendríamos que haberme ido para la zona rural, para la zona de allá, Puente Alto, Lampa. Para allá tendría que haberme dado casa. No como acá, porque aquí estoy en la zona central. Y vivir acá en Iquique es un privilegio. Es un privilegio. Cuando él se refiere a vive en una zona central, y efectivamente la pregunta clave en vivienda social no es cuántos metros cuadrados, cuántos dormitorios, la pregunta es dónde. ¿Dónde está la vivienda? Esa vivienda está a 4 cuadras de la playa, al lado del mall, terminal agropecuario, servicios de salud, colegio. Finalmente una ciudad es una concentración de oportunidades y el suelo integrado a las oportunidades es más caro, y el primer proyecto de Iquique efectivamente tenía que resolver esa ecuación que con 300 UF había que resolverle el problema a 100 familias que se habían tomado ilegalmente un terreno de media hectárea en el centro de Iquique. Y el suelo ahí costaba 3 veces más que lo que la vivienda social normalmente paga. Pero si eventualmente resolvías esa ecuación, lo que terminaba pasando es que esa persona dice 70 millones le ofrecen por su casa hoy. Y eso en la práctica es haber entendido que esa buena ciudad, por estar integrado o por crearla como nuevo, es un motor de desarrollo. ¿Y cuál fue la clave para lograrlo? Bueno, cuando uno se vivienda social, normalmente cualquier proyecto de urbanización, y aquí entramos a la parte nerd, finalmente uno trata de hacer para la misma superficie el menor frente posible y el mayor fondo posible, porque dando a una calle, mientras menos frente hay,
con esos mismos pesos invertidos para hacer veredas, calles, matrices de agua potable, alcantarillado, electricidad, sirves a más familias. Es una noción como básica de eficiencia y en general el tejido urbano de nuestras ciudades está basado en hacer estos rectángulos con muy poco frente. Y que en el caso de Chile hemos llegado a que ese lote mide 3 metros. 3 metros es el ancho de la casa, pero también es el ancho de un recinto. Y cada vez que hay que hacer un recinto nuevo, hay que circular por los recintos anteriores, que un dormitorio tiene más o menos 3 metros. Entonces, en principio, cualquier otra figura que no sea ese rectángulo es más ineficiente. Pero en el caso de Iquique, que era esta toma con este terreno irregular, y aquí empieza la parte que son los detalles que pueden hacer la diferencia, un cuadrado, cada vez que llega a una esquina, puede rotar y no pierde eficiencia. Cuando un rectángulo llega a una esquina y rota, le deja un lateral muy largo a las esquinas. Por lo tanto, estas son de las cosas que uno le enseñaban en la universidad, que decía, ¿para qué me va a servir entender con qué figura yo puedo llenar un plano? Bueno, un problema geométrico clásico finalmente nos permitía tener más familias en el terreno y mientras más familias uno alcanzaba densidades suficientemente altas sin hacinamiento para pagar por suelos que eran 3 veces más caros que lo que la vivienda social normalmente pagaba. Y en la medida que hacíamos este tipo de urbanización, y vamos a hablar de esos patios, y que la distancia entre calles es de 100 metros en vez de 2 fondos de lote, 28 metros como normalmente en nuestras periferias, la plata que me ahorro en calles que no son necesarias se la puedo poner a otro tipo de cuestiones que la vivienda necesita. Entonces, claro, en ese momento en Iquique, el contrafactual, la alternativa por esa misma cantidad de plata era esto en Alto Hospicio y había que demostrar que por la misma plata nosotros podíamos construir en el centro de Iquique y sabíamos que iba a ser algo, sin saberlo bien, algo entre una casa y un edificio. Como un edificio capaz de hacer un uso eficiente del suelo y como una casa capaz de crecer. ¿Cómo vuelvo para atrás aquí? Ahí. Y nosotros que creíamos que habíamos inventado algo bastante genial en la Universidad de Harvard, llegamos a terreno y la Quinta Monroy ya había desarrollado esto de tener una casa abajo, los tomeros de la Quinta Monroy eran 50, que después construyeron un departamento encima que subarrendaban a una segunda generación de tomeros, por lo tanto la vivienda, otra oportunidad, es una fuente de ingreso, es una herramienta económica que permite al que tiene un suelo transformarse en un micro emprendedor inmobiliario, con acceso independiente a la propiedad que está en el piso superior. Al final, cuando uno tiene que desglosar el problema, si nosotros no hubieran apretado con la plata y hubiéramos entregado solamente esto habría funcionado igual. Al final lo que importa es la estructura y el tamaño de lo que no se construye, porque en esos vacíos es donde va a venir la segunda mitad de las viviendas y que es entender, tercera o cuarta oportunidad, que la gente es parte de la solución y no del problema. Hay una capacidad de, por medio de la vivienda, canalizar recursos propios, pero también preferencias, y es esa noción de incrementalidad que vamos a ver después, la que a nosotros se nos ocurrió como un antídoto contra la escasez. Y además de esta modificación del hábitat, tiene estas consecuencias como lo que decía esta persona de cuánto le ofrecen por esa casa en el centro de Iquique. Nombré Alto Hospicio. La alternativa era Alto Hospicio. Y hoy día tenemos algún proyecto en que estamos, y yo no conocía bien Alto Hospicio, y este segundo capítulo es demostrar que en el lote por 9 por 18 se puede llegar a tener viviendas de 6.000 UF. Perdona, Javier, que esto de UF es una unidad, después lo podemos traducir a euros o a dólares, pero para que sea entendido en este contexto, lotes de 9 por 18, donde una vivienda valga 6.000 UF, es bastante inusual, pero existe. De nuevo, es una demostración empírica que la buena ciudad crea riqueza y no solamente va a ocurrir cuando seamos ricos. Entonces, centro de Iquique, el proyecto de Quinta Monroy está allá abajo, Alto Hospicio está acá arriba. Y probablemente Alto Hospicio, para la mayoría, sea o esto, el botadero de ropa de Europa, o campamento, pero el barrio de autoconstrucción, que parte el año 98, en verdad también es esto. Se vende, estábamos caminando por autoconstrucción y llamamos. ¿Cuánto venden esa casa? 6.000 UF.
en un lote 9x18 en Alto Hospicio. ¿Qué explica que esa vivienda pueda valer 6.000 UF? Y aquí está, estudiamos el tema porque estamos trabajando en haber aprendido de esa experiencia. No voy a entrar ahora en detalles, pero esto es un plan de la municipalidad que hizo con esta tipología de vivienda y hay un conjunto de condiciones de gestión, eso no es nuestra parte como diseñadores, digamos, pero genera este tipo de cuestiones. Y entonces cuando miramos que hay en Santiago 200.000 lotes de 9x18 y uno entendiera y tratara de aplicar estas claves, podríamos esperar que en esos lotes en verdad hay gente que está sentada sobre un potencial de creación de riqueza y de ingresos propios que habría que, o sea, al menos se podría pensar que se podría implementar. Tercera cuestión, y que es donde me gustaría centrarme, que el mundo narco. Y esto sí que en verdad es el tema, creo, de Chile. Y pareciera que esto es como cuando Nicanor Parra decía que los van a asustar con poesía, que va a ser un patio contra el narco. Bueno, en el fondo el patio es crear un sentido de comunidad, o crear una escala de organización intermedia entre lo público, que es de todos, o que no es de nadie, y entre lo privado, que en vivienda social especialmente es particularmente deficitario. Entre los dos hay un algo que es esta unidad territorial intermedia de los patios. Este es un proyecto en Curanilahue que cuando uno lo mira así como por encima, como que se le aprieta la guata, son 700 viviendas, pero en verdad no importa que sean 700 viviendas. Lo que importa de este proyecto es que son 30 patios, unidades territoriales de entre 20 y 30 familias, donde sabemos, está estudiado, la evidencia muestra que los acuerdos sociales, sean cual sea, se pueden sostener en el tiempo, porque es la cantidad máxima de gente que uno reconoce cara a cara y al que le puede pedir si pagaste un gasto común, si se te olvidó no sé qué, ¿por qué estás haciendo esto cuando lo habíamos acordado en contrario? Pasado esa escala se pierde esa capacidad de mantener un acuerdo social. Es una unidad territorial, pero también antropológica, por decirlo así, en torno a un espacio colectivo que está entre lo público y lo privado. Entonces, con esta idea de introducir una escala intermedia, y aquí si se fijan es un detalle de la ciudad normal que normalmente construimos, con pasajes cada 28 metros, que son 2 fondos de lote, versus el proyecto de ahí arriba que puede poner las calles cada lo que decidamos de hacer de fondo de patio. Cada 100 metros es razonable hacer una urbanización, no se necesitan calles cada 28 metros, pero probablemente cada 100, una manzana, sí. Y los recursos que se ahorran en calle pueden ir a dar, y ese es el punto, tienes densidades territoriales equivalentes entre este proyecto de acá, donde solo está lo público y lo privado, y el de allá, que tiene lo colectivo entre lo público y lo privado. Tiene en rojo ahí, porque lo vamos a ver después, si se fijan, el diseño de la casa es en el fondo el mismo, no está ahí la diferencia, no es de ahí donde a uno como arquitecto lo llaman para, como decía Richard Rogers, ponerle ruch al gorila, ¿no? No es que le pones un poquito de caché por aquí y por allá, es un uso estratégico de la forma, lo que finalmente podría darle un sentido o propósito al diseño. Pero esta estrategia lo que permite en ese patio, que finalmente es un sentido de comunidad de acuerdos sociales, es que por cuestiones de seguridad, por ejemplo, puedes decidir que tus niños juegan tranquilos en ese lugar que no es toda la calle, es el grupo de familias que acuerda que vamos a estacionar o no estacionar autos, vamos a poner plantas o no, las vamos a regar entre nosotros o no. Y que puede ocurrir desde, no sé, proyectos en el norte a proyectos en el sur. El diseño de la arquitectura puede cambiar. Sin embargo, esto como unidad territorial es bastante constante. Incluso fuera de Chile, el proyecto de Monterrey es un ejemplo de eso también. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, esto, ¿no? Entre 20 familias se pueden organizar para comprar una piscina, ponerle filtro y que al día siguiente esa piscina siga existiendo, porque adentro de la casa del lote no cabe y puestos derechamente en la calle no existe. Entonces, en estas unidades pasan cuestiones como esta que finalmente impacta sobre la calidad de vida y sobre ese sentido de comunidad. Cuarta clave de qué oportunidad hay en la emergencia. La incrementalidad no solo como un antídoto contra la escasez de tiempo y plata, sino que como una capacidad de canalizar los recursos de las propias personas en el tiempo. Y aquí hay una cuestión que nosotros no la habíamos así terminado de entender hasta hace poco, es que
con la presión enorme que hay por cantidad y velocidad, tanto el Estado como el mercado lo que trata de hacer en esas unidades de vivienda social con pocos presupuestos es tratar de hacer lo mínimo que me exija que cumpla una norma. Entrego al límite de lo que me están pidiendo cumplir, sea lo que sea que se cumple. Pero en las segundas mitades de las casas, para esas familias que tienen ya ese sentido, es su mejor versión. Le ponen, no se guardan nada, es todo lo que tienen lo que le ponen ahí. Y uno tiende a creer que esa segunda mitad podría ser más precaria. En general lo que pasa es que es mucho mejor que las primeras mitades. Y eso quizás no lo nombré porque lo hemos dicho muchas veces, pero la evidencia muestra que en promedio, no solo en Chile, pero en el mundo en desarrollo, para 2 billones de personas, lo que estados o mercados pueden entregar es en torno a los 40 metros cuadrados. Eso es un dato de la causa. Y la evidencia muestra que uno vive razonablemente bien en torno a los 80 metros. Por lo tanto, cuando hay una brecha entre lo que se puede entregar y lo que de hecho termina pasando, porque de hecho cuando no se entregan 80, se hace crecer hasta 80, a pesar de los diseños, no gracias a los diseños, bueno, esos 40 metros que de hecho van a ocurrir, uno querría canalizarlos por medio de la primera mitad. Y no es, bueno, hay muchos que cuando tratan de decir, no, pero no es aceptable entregar la mitad de una casa. Es que en verdad es un hecho que solo podemos entregar 40, no se puede más. O si queremos entregar más, hay menos familias al año que van a recibir vivienda. Pero también es un hecho que se van a duplicar los tamaños. Por lo tanto, sabiendo que eso va a ser un proceso dinámico, aunque uno no lo quiera, anticipemos y canalicemos eso que de hecho va a ocurrir para que sea parte de la solución y no parte del problema. Ese es finalmente el sentido de la incrementalidad, que, entre otras cosas, es una oportunidad de identidad, de pertenencia, de orgullo, ¿no? Entonces vuelvo ahora a la misma gráfica. Si se fijan, la casa, el diseño de la casa en este caso es en el fondo lo mismo, no es tan distinto. Pero si se fijan en el de allá, la única diferencia está en que cuando están pegados espalda por espalda, que en principio es de nuevo una noción de eficiencia, y nosotros en verdad lo que hacemos es separarlas, el mismo vacío, disculpen, ¿eh? Este que está acá, en verdad está puesto ahí. ¿Y cuál es la diferencia? Que en ese de ahí abajo ustedes podrán imaginar que yo tengo un pedazo de suelo al lado y hay una pandereta. Y estoy esperando todo el rato que mi vecino ojalá construya rápido su pieza porque cuando la construya me ahorro un muro. Por lo tanto, todos los incentivos están puestos, como decía mi amigo Jacobelli, están todos los incentivos puestos al que se mueve segundo. Están todos esperando que el otro se mueva. La probabilidad en todo caso que ese que se mueve primero haga un muro medianero, cortafuego, resistente al sismo, con todo lo que tiene que pasar, es cercana a 0. Por lo tanto, esos procesos de ampliación terminan siendo un conflicto entre vecinos. A diferencia del de allá, donde el crecimiento ocurre contra el medianero que ya está hecho por la próxima vivienda y ninguna de las operaciones, por lo tanto, son estructurales. Son todos, desde un punto de vista técnico, relativamente sencillas. Y si son sencillas, son económicas y son rápidas. Y eso explica, esto es cuando no se hace así, ¿no? Si se fijan, bueno, algo se puede reconocer ahí. Ahí están esas medias casas, que de hecho es lo que se entrega, pero al estar pegadas así, miren lo que ocurre entre las que no están. Eso es del tipo de cuestiones que hacen que el valor vaya hacia abajo. En cambio, en estos vacíos que están predeterminados, un techo es difícil de hacer, el muro medianero es difícil de hacer, entonces es muy probable que en esa segunda mitad, y la variación de esa segunda mitad es donde empieza a aparecer la riqueza urbana en vez del deterioro urbano. Y de nuevo en Chile o en México. Pero también como calidad. Eso es como cuando la familia ya sabe que eso de ellos, le ponen lo mejor que tienen, es su mejor versión, no es el desde. ¿No? Bueno, eso con respecto a la incrementalidad. Una quinta clave, la vivienda como una oportunidad de integración. Y este es el caso que estamos todavía en proceso de terminar la construcción en Lo Hermida. Estaba en el video ahí, Santiago
Braithwaite Castillo, que ha estado, conoce el tema. Digamos, que Lo Hermida es un caso particular, Peñalolén es particularmente interesante, extremadamente bien conectada, pero con una necesidad enorme. De hecho, solo en Lo Hermida hay 4.000 lotes de 9x18. Si uno mirara solo a Lo Hermida con un potencial de lo que ha podido ser Alto Hospicio, hay ahí una enorme posibilidad de resolver el propio déficit de la comuna, que es en torno a las 8.000 familias. Pero este es un proyecto que está en el borde, en la bisagra entre Avenida Los Presidentes y la Viña Cousiño, donde claramente aquí el suelo es mucho más caro, siendo que del orden de 11 UF el metro cuadrado. O sea, claramente el problema de cómo se accede a suelos caros, el mismo caso del centro de Iquique versus Alto Hospicio, es una cuestión de alcanzar densidades suficientemente altas para poder prorratear entre más familias suelos que son más caros, que por lo tanto están mejor localizados y más conectados a las oportunidades que las ciudades concentran. Cuidando que haya esta unidad territorial intermedia de estos patios, que es en torno a las 20 o 30 familias. Aquí la clave fue tener una casa abajo y una casa de altos, que en verdad esto no es tan distinto a lo que pasaba en el barrio Brasil. ¿Eso me queda o llevo? Ya. ¿En cuánto me quedan? ¿5? Ya, dígame usted. Sí, dígame usted y ahí la dejamos. Bueno, y este entonces es el proyecto que con unidades abajo, con patio o casas de altos, puede llegar a esas densidades suficientemente altas. Y bueno, este es un proyecto de 1.000 viviendas en torno a Los Presidentes. Aquí el estándar de los departamentos, esto lo está haciendo en conjunto, son como 3 inmobiliarias más EPCO. O sea, esto aquí importa mucho la calidad de la constructora, o sea, cómo es el orden de la obra. O sea, en general, además de en vivienda con pocos recursos en Chile, uno tiene que trabajar con una institucionalidad muy frágil, ¿no? Cuando entra en el mundo de las grandes constructoras es otro pelo, otro todo. Pero además como estándar porque además de uso mixto, o sea, un DS19 donde mezclas distintos ingresos, y eso quizás es una cosa súper relevante. Una es cómo tratas de llegar de la vivienda más económica todavía más abajo, pero hay un segmento un poquitito arriba de gente que es demasiado rica para el Estado, pero demasiado pobre para los bancos. Y esa franja es enorme y está totalmente invisibilizada. Y también esto requiere es una oportunidad de integración no solo por dónde está en la ciudad, en el barrio, sino que a quién le apunta uno con la caja de herramientas que vamos a tener que implementar para reducir déficit. Un proyecto más reciente, esto es el último antes de entrar para las cosas que no tengo diapo, es en esta necesidad de alcanzar mayor velocidad, tratar de ser más eficiente en el uso de recursos y alcanzar escala. Y ahí está el proyecto de industrialización, está lo de la Cámara. Nosotros, a propósito de un proyecto que hicimos, que tiene el prototipo allá en Infocap, que está en los videos de prefabricación. De hecho, hay un video, ¿no? Bueno, a propósito de ganar velocidad y de quitarle excusas al tema, cuando ya uno ha hecho un montón de cosas, entonces al final te dicen, ya, pero es que la arquitectura es muy cara. Bueno, ahí están los diseños gratis, se pueden descargar de la página web en AutoCAD, así que hay una excusa menos para los proyectos que han funcionado mejor, están ahí disponibles gratis. Pero parece no ser suficiente, entonces cuando uno le quiere pegar todavía más abajo al tema campamentos, por ejemplo, que ha aumentado, o de reducir el problema de la vivienda ya casi a un problema de infraestructura, porque finalmente incluso eso sería más deseable que estar en campamentos. Entonces está la USB, que partimos por ahí con la unidad de servicios básicos. Vi por ahí a Sebastián Luders de Baumax, ese es el primer proyecto que se hizo como prototipo en Infocap, propósito de fabricación. Está un video. Claro, y la apuesta era, si industrializas el proceso, especialmente en campamento, hay parte de la construcción que se te puede estar haciendo afuera, no hay que desalojar a las familias, ganas tiempo afuera, pero sabemos que además eso va a ser una parte, en la medida que la industrialización, por lo tanto, pone tecnología de punta,
una vez que construyes con tecnología de punta esa primera mitad, la segunda mitad permite la entrada de empleo local. Capacitas cuadrillas y ese mundo también de la vivienda como oportunidad de empleo era otra de estas dimensiones con las que nos parece tan acertado el título del encuentro. Entonces, a partir de esa experiencia con el BitLab, entramos a, ya no con una, sino que tratar de ver con muchas tecnologías y muchas empresas industrializadoras, cómo podemos seguir aumentando la caja de herramientas. Hay distintas materialidades, distintos sistemas constructivos, más locales o más generales. Entonces, parte del último desarrollo que hemos estado haciendo es pasar de, por decirlo así, todos los proyectos que vimos anteriores son procesos en el fondo, y estos son productos. Pero son productos que una vez que están terminados, como no pueden hacer todos los metros que se necesitan, tienen dentro metido de nuevo procesos que son la mano de obra local. Entonces, pero la idea del producto, para que al final sale una cosa simple. Si el mundo de la construcción es tan complejo que uno querría simplificar el problema y por eso que el producto podría tener sentido. Entonces, de los diseños que mejor nos han funcionado, de nuevo, con distintas tecnologías, esto es en madera, con E2E, con la tipología de Barnechea, o con los USB, ¿no? Que son estas unidades de servicios básicos, o una versión para el norte esto de Villaverde sin el techo porque no llueve, entonces se puede tener techo plano en Iquique. Y lo último de lo que estaba pensado era esta oportunidad como de orgullo. En verdad esta cuestión es súper cierta, nosotros no lo teníamos como un objetivo, nosotros entramos a las cuestiones de la escasez de recursos desde un punto de vista totalmente práctico, pero de hecho tiene consecuencias que son emocionales. Y la idea de, en algunos proyectos que podríamos haberlos terminado, la familia decía, pero no los termine, porque si yo puedo al final terminar el proceso, entonces mis hijos van a saber que no dependo de que me den todo. Hay algo que si no fuera por mí no pasaría, no habría casa. Ese sentido de estar orgulloso de los padres, por ejemplo, es una dimensión que nosotros no lo teníamos en el radar y que al final sí tiene que ver, y con esto tú me decís nomás, Sebastián, cuando cortamos, el tema emocional / cultural, de que si nosotros resolvemos la emergencia de la vivienda de la manera que lo hicimos hasta ahora, con esas periferias carentes de servicios, porque finalmente una ciudad, si es algo, es una concentración de oportunidades, por eso la gente viene hacia las ciudades o decide quedarse, está dispuesta incluso a veces a vivir hacinada, es porque hay perspectiva de acceder a mejor trabajo, mejor educación, mejor salud, mejor transporte, mejor recreación. Pero si vienes a la ciudad y terminas viviendo en periferias que no tienen ninguno de estas oportunidades y servicios, entonces lo que creaste son enormes paños donde no hay nada que perder. Y este punto del nada que perder, yo creo que y ahí es donde el Estado o ha llegado tarde, como contaba Tomás Ips, allá de Cerrillo, o sea, cuando el Estado no llega, el que entra con esa no solo dotación de servicios sucedánea es el narco. Pero el narco no solo entra con una cuestión como económica, que de hecho la hace, en verdad la verdadera batalla que el narco ganó es una batalla cultural. Genera un sentido, un propósito para gente que de lo contrario no son de ningún aporte, de ningún valor a la sociedad. Se vive en lugares donde se ha tenido que sobrevivir. A mí me tocó exponer en un seminario que estuvimos de Congreso de Ciudades, y en ese momento, a falta de mejor palabra, que lo discutíamos en la oficina, de cómo explicábamos ese mundo que uno encuentra en las periferias, decíamos Mad Max. O sea, en verdad hay enormes paños de ciudades donde es Mad Max. Y lo que Mad Max tiene es que el Estado de Derecho se ha sustituido por la ley de la selva. Un par de semanas después de esa presentación, me tocó ver en una película que se llama Bardo, de Alejandro González Iñárritu, en el minuto 59, 3 minutos, que es la mejor explicación que yo he visto jamás de este mundo de las periferias, de este poder alternativo, que no es solamente un poder económico, sino que en verdad es de alguien que entendió
que le puede dar un propósito a un grupo de personas que no tiene nada que perder, que no tiene ningún sentido de valor para una sociedad que basa el valor en las pertenencias, las cosas que tienes. Mientras más pertenencias tienes, entonces más valioso, más apreciado eres por la sociedad. Y eso explica, y creo que yo no tengo redes sociales, pero al final las cosas que importan a uno le llegan igual. Entiendo que está este debate de un cantante de Peso Pluma, que si se lo invita o no se lo invita. Por ningún motivo hay que invitarlo. Si lo que hay que evitar es que se siga ganando la batalla cultural de que hay una glorificación. Eso está descrito en Bardo, cuando dice que han glorificado a este mundo de la ley de la selva y del poder alternativo. Entonces la tarea que tenemos es, bueno, ¿y qué ofrecemos como alternativa? ¿Cuál es la épica? ¿Cuál es la narrativa alternativa a esa propuesta de valor? Porque lo que sí tiene este mundo, y bueno, los que tengan curiosidad, en Netflix van a ver Bardo, entre las cosas que dice, ustedes tienen los derechos humanos, yo soy cruel. Y en verdad ese mundo, lo que hemos visto en Ecuador, es muy brutal. Es casi animal, pero al mismo tiempo es súper sofisticado, porque los valores que importan son valores simbólicos. De nuevo, son cosas que me llegan indirectamente. Creo que Guarelo decía, explicando algún problema, un cagazo grande entre barras en un estadio, que toda esta bataola se había armado porque de un lado a otro le habían robado un lienzo. Y lo decía algo así como, les robaron el lienzo, así como si eso fuera, mira la mugre de problemas. Es que en verdad ese es el único propósito que probablemente esa persona que tiene una expectativa de 24 años vaya a tener en toda la vida, que va a morir sin haber sido nadie o al menos va a haberse robado un lienzo. La cuestión simbólica y ese sistema de valores donde se le da un propósito a un montón de gente, creo que está en el núcleo de la batalla que hay que poder construir. Y entonces, una alternativa al mundo de las pertenencias podría ser el de la pertenencia. En la medida que hay apreciación por una comunidad, por eso el patio, ¿no? O sea, puede ser muy modesto, pero sin embargo hay una escala y unas tareas y unas acciones asociadas a la pertenencia que hay que transformarlo en algo que sea mucho más deseable. Y para eso vamos a necesitar cineastas, probablemente vamos a necesitar músicos, vamos a necesitar futbolistas que sean capaces de instalar esta otra narrativa de la pertenencia por sobre las pertenencias como una cuestión más valiosa. Y eso, en principio, creo que es una de las oportunidades, pero también de los grandes riesgos que tenemos de no identificar que resolviendo la crisis de la vivienda nos farriemos esto o volvamos a hacer lo mismo que nos llevó hasta donde estamos ahora. Gracias.